Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, jóvenes. Hoy día he querido habilitar la clase solamente para poder hacer una revisión, un repaso, porque prácticamente ya hemos terminado el capítulo y por tanto quería aprovechar para resolver algunos problemitas y de esa manera completar el tema. Y prácticamente yo diría hasta la misma materia, ya no tenemos nada mucho que hurgar, ya prácticamente en este último capítulo hemos llegado a confluir con todos los componentes de la máquina, constituyéndose en una máquina completa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, ya, para poder ver la aplicación de este capítulo de conversiones de potencia. Bien, se está grabando la clase. Voy a mostrarles los problemitas. Bien, este es el capítulo que hemos terminado de revisar. Las transformaciones de potencia que se dan en las máquinas de corriente continua, o transformación de potencias de una dínamo. Asimismo de un motor. Entonces, lo único que hay que hacer es tomar en cuenta todo, para luego tener los resultados de comportamiento de la máquina. Si alguien por el... Bien, Sí, Sí, jefe, a la claro. máquina. ¿Cuál es la participación de las partes de la máquina en el conjunto ya de todo lo que es? Entonces, por ejemplo, acá dice un motor serie. Bueno, ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Hemos hecho laboratorios de dínamos y motores.
de excitación de este motor conectado a una red de 220 voltios, ¿ya? Entonces va a funcionar como motor y al motor sale a funcionar en vacío, que significa que en el eje del motor no hay nada que esté enganchado todavía a nuestro motor y por tanto el motor está dando vueltas libremente. Eso es vacío. Y en esa condición el motor empieza a girar y midiendo con un amperímetro, la corriente que entra al motor es de 5 amperes. Luego al motor se le somete a carga, que significa que al eje le hemos acoplado una carga mecánica, ¿no es cierto? Puede ser una mezcladora, y entonces ya el motor empieza a ser afectado por este esfuerzo que está haciendo, y tres corrientes identificadas en esta máquina, que son la corriente que entra al motor, la corriente que entra al inducido y la corriente de excitación, son las mismas, porque están en serie. Entonces, con todas estas relaciones yo puedo aprovechar para poder hacer lo que estoy queriendo resolver, ¿no es cierto? La potencia. Bien, puedo agarrar las relaciones de tensiones, como pueden ver aquí, que ya hemos visto lo de arriba, ¿no es cierto? La tensión que se aplica al motor es la tensión de excitación más la tensión en bornes del inducido, entre A y B, ¿ya? Y entonces, la tensión de excitación hemos visto que es la corriente de excitación por la resistencia de excitación, aquí está, ¿verdad? Y en cambio, la tensión del inducido, puedo despejar de acá, la tensión en bornes del inducido, y tengo E sub I más I sub I RI. Perfecto. Aquí tengo entonces las tensiones que se manejan en este motor. Ahora, quiero que esto se convierta en potencia. Entonces, ustedes saben por circuito, cualquier tensión, si yo le multiplico por corriente, se vuelve potencia, ¿no ves? Sobre todo en circuitos de corriente continua. Entonces, yo le multiplico por la corriente del inducido, que es el que me ayuda, aunque todas las corrientes ahora son iguales, ¿no es cierto? Porque están en serie. Entonces, voy poniendo a la ecuación de arriba, ¿sí?
U por I, ¿no es cierto? Y simplemente me fijo ya esta segunda parte y multiplico por la corriente del inducido para esta parte también, pero recuerden que la corriente del inducido es lo mismo que la corriente de excitación, de modo que ahora es corriente de excitación al cuadrado por la resistencia de excitación. Luego aquí multiplico E sub I por I sub I, ¿no es cierto? Y este también I sub I por otra vez I sub I, porque tengo que multiplicar a todos los términos de la ecuación, ¿verdad? Entonces tengo I del inducido al cuadrado. Bueno, que sea del inducido de excitación, son iguales como están en serie, por tanto no hay mucho problema. Entonces de aquí me fijo que U es la tensión de la red que está entrando al motor, y esta es la corriente que va al inducido, pero también es igual a la corriente de carga que entra al motor, que es I. Entonces U por I me da la potencia eléctrica que está entrando al motor, ¿lo ven? Y esta otra, si ven, es la corriente de excitación al cuadrado por las resistencias de excitación. Esa es pérdida Joule. ¿Dónde? En el circuito de excitación. Y luego de aquí, E sub I por I sub I, hemos visto ya que esta multiplicación siempre es la potencia electromagnética del inducido. Y esta otra, I del inducido al cuadrado por la resistencia del inducido, es la pérdida Joule, ¿dónde? En el circuito del inducido. Y aquí está, ya tengo las potencias, ¿no ve? Que se adecúan al funcionamiento de este motor serie. Bien, esa relación yo la puedo ahora aplicar, porque recuerden que yo tengo que encontrar la potencia útil en el eje. Ninguna de estos son potencia útil, pero a través de estos voy a llegar. Entonces, primero hago el análisis cuando el motor está en vacío. Y el motor en vacío, la corriente es de 5 amperes, ¿verdad? Y cuando está en vacío, la potencia útil en el eje, no hay pues ninguna mezcladora que está haciendo mover, ¿no es cierto? Por lo tanto, es cero. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí ya tengo la primera respuesta. En vacío, la potencia útil es cero, ¿no es cierto? Cero. Simplemente por concepto nada más. Pero en esta condición de vacío, si analizo esta transformación de potencia que tengo en esta ecuación, puedo reemplazar que la potencia que entra al motor es 220 voltios multiplicado por 5 amperes, porque está en vacío. La de excitación también es 5 amperes al cuadrado por la resistencia de excitación, que es 0.3. Luego, 5 al cuadrado, que es la corriente del inducido, elevada al cuadrado, como está en serie, 5 es para todo, ¿no ve? Multiplicado por 0.75, que es la resistencia del inducido. Y me queda la potencia electromagnética del inducido cuando la máquina está funcionando en ese estado de vacío. Entonces, la potencia desarrollada por el motor es de 1073.7 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esa potencia es la que está desarrollando el motor en el inducido para hacer girar la armadura. Toda esa potencia. Pero esta potencia empieza a hacer girar entonces al motor en vacío, y entonces encontramos que esa potencia, ya, apenas empieza a girar, aparecen las pérdidas de fricción y las pérdidas magnéticas. Por lo tanto, tengo que tomar las pérdidas constantes, ¿no es cierto? Y cuando le quite esto, ¿no es cierto?, me va a dar la potencia útil en vacío, ¿verdad? Pero, ¿no es cierto? En este caso, si despejo la pérdida constante, que es lo que quiero, entonces me doy cuenta que toda la potencia que desarrolla en vacío sirve para atender simplemente la fricción y la pérdida magnética. Por lo tanto, la pérdida constante que tiene este motor es de 1073. Fíjense
Toda la potencia que desarrolla este motor en vacío simplemente ayuda, o diré, es frenado por la fricción y la pérdida magnética, porque después no hay la potencia útil es cero. Consecuentemente, entonces, la pérdida por fricción y magnética es este valor. Y vamos a suponer, como este motor no está variando mucho en su velocidad, que esta pérdida que ya he encontrado me sirve para poderlo aplicar en vacío o también en carga. Entonces, me voy ahora a la condición de carga. El motor ya está funcionando en carga, ahora ya está con 80 amperios, ¿verdad? Reemplazo en esa condición otra vez la transformación de potencias. Esta es la potencia que se da al motor, es 220 por 80 amperes. Esta es la pérdida Joule, ¿no es cierto?, en la excitación, y esta es la pérdida Joule en el inducido. De modo que la potencia electromagnética, pero ya funcionando el motor en carga, fíjense cómo ha subido. Entonces es 10.880 vatios que el inducido está haciendo girar, ¿no es cierto?, para que sea motor. Y otra vez, esto es frenado por una parte, por las pérdidas de fricción y las pérdidas magnéticas. Como esas pérdidas de fricción y magnética ya lo hemos calculado, y en la anterior prueba, aquí está, 1073, reemplazo acá, menos 1073, y lo que me queda es todo lo que la mezcladora va a aprovechar, 9.806.3 vatios, que sería la potencia útil. Entonces, cuando esté en carga, esa potencia lo convierto en HPs, y entonces el motor está desarrollando una potencia útil en el eje de 13.145 HPs. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta sobre este problemita resuelto? Si tienen, pueden abrir micrófono y yo les aclaro. A partir de este capítulo, para resolver cualquier problema de máquina, siempre hay que tener a mano el circuito equivalente, y no es nada difícil, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta? Bien, hagamos un segundo problemita. Bien, ahora se trata ya de la máquina funcionando como dínamo paralelo. Bueno, la dínamo paralelo, ya ustedes tienen que graficarse su circuito equivalente. Saben bien que su circuito de inducido y su circuito de excitación están en paralelo, ¿no es cierto? Y de ahí sale un cable a los bornes de la máquina para poder atender a la carga, pero en este caso la carga ya es eléctrica. Recuerden que cuando es dínamo, recibe energía mecánica de la turbina y lo convertimos en energía eléctrica en términos de tensión y corriente. Sí, ese es el caso de nuestra dínamo paralela. Bien, nos dice que tiene estos valores nominales. Ya les advertí que valores nominales significan los máximos valores que esta dínamo y el fabricante nos garantiza que va a producir cuando funciona, y entonces nos dice que va a desarrollar 4.650 vatios de potencia útil a la tensión de 220, ¿ya?, generando un rendimiento del 80%.
Entonces, con esa información y con la de una información de catálogos para poder saber su resistencia del inducido de este dínamo y su resistencia de excitación paralelo, entonces puedo empezar a trabajar en el afán de querer encontrar, ¿no es cierto?, las potencias de transformación de la dínamo. O sea, todas las potencias que se dan desde el momento en que yo le aplico a la dínamo una potencia mecánica a través de la turbina y toda esa potencia se va a desgajar en diferentes potencias hasta llegar a la potencia útil. Entonces, eso tengo que hacer. Entonces, ¿cómo hago la solución? Primero, averiguo la potencia con que está desarrollando la turbina. Fíjense, aquí tenía que esta dínamo desarrollaba en bornes 4.650 vatios y tenía un rendimiento del 80%, 0.8. Si hago esta operación, saco la potencia de la turbina, que es la que está suministrando. Y entonces la turbina está desarrollando en este estado a 5.812.5 vatios. Bien, también la dínamo en sus bornes puedo saber cuánto de corriente tienen, porque si yo sé la potencia, que es de 4.650, y está la tensión de 220, entonces me doy cuenta que la corriente que está sacando la dínamo es de 21.14 amperios. ¿Ok? Entonces, yo tengo ya la potencia de la turbina, sé la corriente que está saliendo de la dínamo paralelo, 21.14. Bueno, también puedo aprovechar para poder sacar la corriente de excitación en paralelo. Como la dínamo está en paralelo, entonces la tensión en bornes de la dínamo es la misma que la tensión de excitación. Por lo tanto, reemplazo 220 voltios, dividí entre la resistencia del circuito de excitación paralelo, que también es 220, pero 220 ohmios, ¿no? Y el resultado es 1 amperio. O sea, que en el circuito de excitación está circulando 1 amperio. Bien, ahora en el inducido saben bien que esta es la ecuación de tensiones, ¿verdad? Y si es dínamo, esta es la relación, siempre E sub I es igual a U más IR. Cuando es motor, se invierte, ¿verdad? Pero en este caso es dínamo. Entonces, aplicando eso a esta ecuación, que son tensiones, lo puedo multiplicar por la corriente y lo convierto en potencias, ¿no es cierto? Al meter I del inducido a todos los factores que hay aquí, lo voy a convertir en potencia, ¿verdad? Y aprovecho también para poder tomar en cuenta que la corriente del inducido, ¿ya?, es la corriente de excitación, porque alimenta a la corriente de excitación paralelo, pero también alimenta a la corriente de carga, la que sale afuera del bornes de la máquina, porque el inducido es la madre, la que está generando todo esto. Bueno, estas relaciones ya lo conocen. Y entonces lo único que hago ahora es reemplazar en esta ecuación. Y entonces, como pueden ver, tengo esta relación en la que me dice que U sub I, ¿no es cierto?, que es la potencia de salida de la dínamo, donde me han dicho que es 4.650 como dato, es igual a la potencia electromagnética, que es mi incógnita, y luego la corriente del inducido. Ustedes han visto que puedo sacar con esta formulita, y es igual de 22.14, lo elevo al cuadrado por la resistencia del inducido y encuentro las pérdidas Joule en el circuito del inducido.
Luego, en la excitación de lo propio, pero fíjense, la excitación es apenas 1 ampere. Entonces, 1 ampere elevado al cuadrado por 2, tengo la potencia, la pérdida de Joule debido a la excitación. Entonces, de esa manera encuentro la potencia electromagnética del inducido, ¿verdad? Entonces, ustedes se darán cuenta que la potencia en bornes de la máquina, que era un dato, es 4.650. La potencia electromagnética del inducido, acabo de calcular, es 5.605.25. Las pérdidas Joule por el inducido es de aquí. Las pérdidas Joule por la excitación, 220. Entonces ya tengo aquí casi todas las transformaciones de potencia. Me falta lo ultimito. Cuando una dínamo está funcionando, la potencia P sub 1 es la potencia de entrada, ¿sí? Es lo que la turbina está desarrollando. Toda esa potencia, ¿ya?, hace que el inducido genere una potencia electromagnética que se opone y está en sentido contrario a la de la potencia de la turbina, porque es dínamo. También, cuando aparece en fricción en la dínamo por fricción mecánica y pérdida magnética, entonces tengo que tomar en cuenta la pérdida constante. De esa manera, yo puedo, reemplazando la potencia de la turbina menos la potencia electromagnética que he hecho acá, puedo encontrar la pérdida constante. Y entonces aquí tengo las pérdidas de fricción y magnéticas en uno solo. Y con eso he encontrado todas las potencias constituidas en la transformación de potencia de esta dínamo. Esto lo pueden graficar en un diagrama de Sankey, ¿no es cierto? Y les va a dar cómo se desgajan las potencias desde el momento en que entra P sub 1 hasta que sale P sub 2. ¿Alguna pregunta? Tal vez algo que aclararles. Pueden abrir micrófono y preguntar, o si no, por el chat. ¿Alguna pregunta? Creo que nadie, Inge. Ya, espero que esté claro. Ya, de todas maneras, estos problemas se los voy a subir a la portada de nuestra materia de Classroom para que puedan repasar en el momento que desee. A ver, un problemita más. Fíjense, aquí estoy poniéndoles algunos problemas muy, muy típicos como para que se den cuenta, ¿ya? De modo que les dé motivo para pensar siempre. Entonces, es importante ver que cuando ustedes resuelvan por su propia cuenta, vean hasta dónde pueden hacerlo. Y si tienen algún inconveniente, recién vean el problema, la solución para poder comparar en qué partecita están con inconvenientes, ¿no? Porque después, si ustedes ven esto así como está, van a decir que es fácil, ¿verdad? Y evidentemente es fácil, pero el llegado, cuando uno lo hace por su propia cuenta, puede ser que encuentre ciertas dificultades. Ok, veamos este problemita. Bueno, ahora se trata de una dínamo independiente de excitación electromagnética. Ya en el capítulo de la teoría hicimos un ejemplito de una dínamo de excitación electromagnética. Son esas dínamos en la que tiene su circuito de excitación y tiene su circuito inducido separados.
La excitación independiente es alimentado por una fuente de tensión y el circuito del inducido, en cambio, es activado por la turbina, ¿no es cierto?, para poder hacer girar, y de esa manera en el inducido se recolecta la tensión, ¿no es cierto?, que da lugar a la dínamo independiente. Bien, entonces dice que en esta dínamo de excitación independiente electromagnética, desactivada, ¿qué quiere decir que ha sido desactivado? Que todo su circuito está desconectado, simplemente está suelto. Entonces, así estando suelto sin ningún conexionado que tiene, sin que funcione nada de la dínamo independiente, entonces en su eje se le pone una turbina y dice que se lo probó con una turbina, y para hacer girar así como está nada más, la turbina ha tenido que esforzarse y ha desarrollado una potencia de 0.35 HP, ¿no? Para que pueda hacer girar, ¿sí? Entonces, la turbina ha hecho un esfuerzo pequeño, pero de todas maneras, esos 0.35 HP ha debido ir a la dínamo en alguna parte, que lo vamos a ver más adelante. Luego dice, ya haciendo funcionar, eso significa conectando la dínamo, y en vacío, con la tensión de excitación aplicada, fíjense, al circuito de excitación le aplican 20 voltios, ya, en ese momento, y la turbina, en esa condición de vacío, le han exigido hasta 0.5 HP, ¿no? O sea, un poquito más que de hace rato. Y dio en bornes la tensión de 242. O sea, la tensión en bornes A y B está generando 242. Bien, sabiendo que la resistencia del inducido es de 2.5, que es un dato, la resistencia de excitación de 30 ohmios, calcular la pérdida magnética que tiene esta dínamo. Bien, cuando la dínamo está desactivada, ya, y la turbina empieza a hacerle girar con 0.35 HP, entonces, ¿a dónde va a alimentar lo que la turbina se esfuerza? Pues a los rodamientos que tiene la dínamo, ¿no es cierto? Y debido a que tiene campo, también a las pérdidas magnéticas. Entonces, en ese instante, como está totalmente desactivado, ¿no es cierto?, solamente aparecen las fricción por rodamientos. Entonces, todo lo que la turbina está dando está atendiendo simplemente a las pérdidas de fricción, y sería 0.35 HP, ¿no es cierto? Que lo puedo convertir en vatios y sale 261.1 vatios. Bien, de esa manera me entero cuánto es la pérdida de fricción mecánica que tiene esta dínamo. Ahora lo ponemos a funcionar en vacío. Cuando está en vacío, ya, es cuando el circuito del inducido está desconectado de cualquier carga eléctrica y por lo tanto no hay corriente, ¿no es cierto? La corriente es cero. Por lo tanto, la potencia electromagnética es cero, ¿no? Porque la corriente es cero, ¿sí? Pero sin embargo, ya, en esta condición de vacío, hay dos potencias que le he suministrado a la dínamo independiente. Una, la potencia mecánica dada por la turbina, ¿no es cierto? Y la otra, para que el circuito de excitación genere un campo magnético, le he puesto una potencia eléctrica
aplicando 20 voltios, como decía, ¿no es cierto? Y eso daría. Entonces, ustedes saben bien que esta potencia que da la turbina, pero ya cuando está funcionando, desarrolla la potencia electromagnética del inducido, ¿no es cierto? Las pérdidas de fricción, que también ya están funcionando en vacío, y las pérdidas magnéticas, ¿verdad? Y desde luego, las pérdidas Joule de excitación debido a la corriente de excitación que pasa por el circuito de excitación. Entonces, esta es la relación de potencias que hay en el estado de vacío. Entonces, lo que hago ahora es reemplazar simplemente. Recuerden que la potencia P1 es de 0,5 HP, la de la turbina. Le multiplico por 746 para que se vuelva vatios. ¿Ya? Y aquí hay la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, han visto que al circuito de excitación le aplico una tensión de 20 voltios y circula 0,67, lo cual me da la potencia eléctrica que le estoy dando. Entonces tengo potencia de entrada mecánica por la turbina y potencia eléctrica al circuito de excitación. Y todo eso se ha transformado en estas relaciones donde tenemos, ya, a ver, déjeme ver, ¿sí? Son las pérdidas de fricción que ya habíamos deducido de acá, ¿no es cierto? Y me quedaría totalmente las pérdidas magnéticas en esta relación, cuando está en vacío. Despejo de esta relación y entonces puedo determinar cuánto se ha gastado en las pérdidas magnéticas y el valor de 111.9 vatios. ¿Sí? Bien, esos son los 3 problemitas que pueden ver en la aplicación de este capítulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta quizás? Inge, disculpe, la potencia que requiere la turbina, por decir el 0.5 HP que no esté conectado para la descarga, al inicio solo es para que rompa la inercia o es constante esa potencia que consume o que se da a la No, turbina. es el inicio nomás. O sea, esta es una prueba como de laboratorio, ¿no? Solamente 0,35 HP es la turbina desarrollado cuando la máquina está desactivada, cuando nuestra dínamo está totalmente desconectada. Entonces, nuestra dínamo no está trabajando para nada. Lo único que está siendo considerado es los rodamientos, ¿no es cierto?, de la turbina, que son los que se están comiendo estos 0,35 HP. ¿Sí? Ese es un estado de análisis. Entonces, de esa manera que 0.35 HP ya es destinado a las pérdidas de fricción, ¿verdad? Aquí está por eso las pérdidas de fricción, ya hemos calculado. Ahora, cuando estamos en el segundo estado de funcionamiento,
ya la hacemos funcionar en vacío. Y en vacío significa que en la excitación hay que ponerle una tensión de excitación de 20 voltios, ¿no es cierto? Y luego hacer girar la turbina para que funcione en vacío. Y ahí dice que la turbina ahora ya está en 0,5 aumentado, ¿no? De 0,35 aumentado a 0,5. ¿Ya? Y de esa manera, en bornes de esta dínamo está botando 242 voltios. ¿Sí? Y bueno, con todos los demás datos hemos encontrado de esa manera la pérdida magnética. Oye, gracias, sí, ya entendí. Ya. Bien, fíjense que después de este capítulo que acabamos de revisar problemitas, vienen los capítulos 8 y 9 que son de dínamos y motores. Capítulo 9 es motores. Si ustedes se dan cuenta, estos capítulos lo hemos desarrollado con toda la aplicación en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, sabemos todo sobre dínamos, sabremos todo sobre motores, y entonces lo único que hay que recordar de este capítulo son sus conexionados, cómo está conectado, nada más, para luego aplicar a cualquier exigencia de comportamiento de la máquina, ya sea dínamo o sea motor. Entonces, un poquito de repaso simplemente para que ustedes se ubiquen. Ya, bueno, las dínamos normalmente, como ustedes saben, son las que generan energía eléctrica en bornes de su máquina, porque una turbina se ha encargado de accionarlo, en bornes de la dínamo aparece tensión, y cuando conectamos a un pueblito con luces, ¿no es cierto?, salen las corrientes y aparece la potencia, ¿verdad? Entonces, la característica es de que las dínamos, cuando tienen que funcionar en cualquier condición que se encuentra, en lo posible me tienen que dar una tensión que no varíe mucho, porque si varía no es una buena dínamo, ¿no es cierto? Debido a que los focos de todo mi barrio tienen toditos el mismo voltaje, ¿no ve? Y necesito que me den ese voltaje. Y si la dínamo no me da, entonces una mala dínamo, ¿no es cierto? Por eso la tensión debe ser constante a cualquier exigencia de corriente y potencia, ¿verdad? Si ya no puede dar, es porque también la dínamo, obviamente, ya ha superado su potencia, ¿no? Entonces eso hay que ver. Bien, entonces, les decía, lo que tenemos que revisar de dínamos, y aprovechamos también para estudiar lo de motores, el circuito es prácticamente el mismo, así que ahorita yo les voy a hacer la explicación complementaria, que seguramente ustedes ya lo saben, pero para que se ubiquen. Las dínamos, entonces, en realidad, si ustedes se han dado cuenta, las dínamos son de dos clases. Uno, que son los dínamos de excitación independiente, como los que ya hemos visto, y son las dínamos autoexcitados. En dínamos independientes, como dice su nombre, su circuito de excitación o la parte de excitación está totalmente independiente del inducido. Esa es la condición, ¿verdad? Por eso se llaman independientes. En cambio, los autoexcitados son las dínamos serie, dínamo paralelo, dínamo compuesto, son autoexcitados, porque recuerden
que su circuito de excitación de estas máquinas, dínamos, necesitan alimentarse del inducido. Por lo tanto, se tienen que conectar en serie, o se tienen que conectar en paralelo, o se tienen que conectar en compuesto, porque si no, no funcionaría la excitación, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman dínamos autoexcitados, ¿ok? Bien, entre las dínamos independientes, fíjense, hay dos tipos. Uno, el circuito ya del independiente es que el circuito de excitación, como pueden ver acá, ya es totalmente independiente del inducido. Totalmente independiente del inducido. Esta bobinita de polos de conmutación, obvienlo, este tema no hemos visto, ya no, lo eliminan y el circuito está completo. Entonces está totalmente independiente. Pero fíjense, este circuito de excitación está hecho con bobinas en los polos y genera el campo magnético. Entonces, esto se llama de excitación electromagnético, porque pasa corriente y aparece magnetismo. ¿Ya? Hay otro dínamo independiente que es este. En los polos de estas dínamos, directamente colocan nomás ya el imán permanente. Polo norte, polo sur, hecho de imán nomás ya. Entonces, este no tiene circuito de excitación. Entonces, este es una dínamo independiente de imanes permanentes. ¿Ya? Esa es la diferencia, nada más. Entre las dínamos autoexcitados, ya les he dicho que tienen que conectarse en serie o en paralelo al circuito del inducido. Entonces, fíjense, el de excitación serie, fíjense, aquí está el inducido de la máquina, este es el que genera tensión. Mediante esta conexión serie, yo puedo conectarme y alimentar la excitación. Entonces, este es una dínamo serie. Y si es paralelo, entonces este circuito de excitación, como ven, lo conecto con el inducido en paralelo y luego saco los bornes de la dínamo. ¿Sí? Y entonces esta es una dínamo paralela. Ya les he dicho, es autoexcitada. ¿Por qué? Porque este inducido entre sus escobillas va a generar una tensión, ¿no es cierto?, remanente que dijimos, que va a dar lugar a que provoque que entre corriente a la excitación y empiece poco a poco a aparecer campo magnético. Y entonces va autoexcitando rápidamente hasta llegar a tener su tensión. Se alimenta entonces del inducido. Y el compuesto, ya, o compound también llaman, ya, es que se aprovecha los dos circuitos, paralelo y serie. Entonces, lo que se hace primero es conectarlo en paralelo, el circuito paralelo, y el serie lo conectamos en serie, como están viendo acá, ¿no es cierto? Y de esa manera, entonces, los dos circuitos, paralelo y excitación serie, están trabajando juntos y la dínamo está aprovechando al máximo los dos campos magnéticos que produce, generando mejor tensión, ¿verdad? Como hemos visto en el funcionamiento de laboratorios. Sí, cuando estas líneas de campo magnético que genera la excitación serie y la excitación paralelo, ya, es decir, si en un polo, ya, en un polo de la máquina, digamos, hay la excitación serie y la excitación paralela, tiene su bobina, serie, bobina, paralelo. Si las dos circulan corrientes de tal manera que generan flujo de campo magnético en el mismo sentido, los dos, entonces se dice compuesto aditivo porque se están sumando. Pero en algunos casos, uno de estos puede estar en sentido contrario y entonces el campo magnético, ¿no es cierto?, se contrapone con el otro y le reduce el flujo.
Entonces, en ese caso se llama dínamo compuesto sustractivo. ¿De acuerdo? Bien, todas estas dínamos, siempre su corriente sale hacia afuera. Si esta es polaridad positiva, la corriente sale hacia afuera porque hacia afuera está la carga, ¿no es cierto? De modo que la corriente de carga de la dínamo siempre sale hacia afuera por la polaridad positiva, ya sea este dínamo compuesto, ya sea este dínamo paralelo. Si este es positivo, por aquí sale la corriente hacia la carga. Igual, igual si esto es positivo, sale por acá. ¿Sí? En el caso de los motores, el circuito equivalente es el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos el circuito serie. Si fuera motor, la única diferencia es que en vez de que la corriente salga como en la dínamo, ahora la corriente tiene que entrar. Obvio, si a la polaridad positiva yo le pongo una red, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está el circuito del motor. ¿Qué va a hacer? Se va a entrar la corriente, ¿no ve? Entra siempre la corriente al motor. Entonces, la única diferencia entre una dínamo y un motor cambia el sentido de corriente. Acá, por ejemplo, en paralelo, si aquí es positivo, la corriente va a entrar por aquí, siendo motor este mismo circuito equivalente. Entonces, las ecuaciones de corriente se modifican, como habíamos visto, ¿verdad? Y aquí en un compuesto lo propio. ¿Sí? Bueno, con eso prácticamente ya saben cómo poder trabajar con cada una de estas dínamos y sacar sus características, sus transformaciones de potencia y todo lo que sea necesario. ¿Hay alguna pregunta? Pueden escribir por el chat también o abrir micrófono. Bien, jóvenes, con este repasito que hemos hecho, prácticamente hemos dado fin con el desarrollo de la materia de máquinas de corriente continua. ¿Ya? Yo se los voy a poner en la portada del Classroom, todos estos capítulos y sus problemitas de aplicación para que ustedes puedan practicar. Bueno, en vista de que estamos con los plazos limitados ya para dar exámenes y estamos en una semana de fiestas de fin de año, entonces vamos a suspender la clase del próximo martes. Ya no vamos a pasar clases, pero en realidad ya no vamos a pasar clases, porque ya hemos desarrollado todo. Y más bien, anótense, el martes 5 de enero vamos a dar nuestro examen segundo parcial. ¿Ya? Con lo desarrollado hasta acá. Martes 5 de enero, en este horario. ¿Ya? Y a lo largo de estas 2 semanas y un poquito más que tiene el tiempo, mediante esos textos que les voy a poner y los problemas, ustedes pueden resolver. Y para poder consultar conmigo cualquier duda sobre la solución, lo que ustedes quieran de la materia, por favor, utilizaremos el tablón. ¿Ya? En el tablón hay una fotografía mía, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden pinchar y escribir cualquier pregunta para mí. Y de esa manera yo les voy a responder individualmente a cualquier duda que tengan ustedes y desde luego todo el curso va a poder leerlo. Y si hay alguna cosa que aclarar, les voy a aclarar.
Y de esa manera, entonces, les voy a ayudar para que el martes 5 de enero tengamos nuestro examen sin mayores inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, yo les agradezco por toda la atención que me han brindado este semestre y por favor les pido que vayan estudiando. Esos problemitas nos ayudan fuertemente a comprender la materia y entonces no tengan ningún inconveniente en el examen segundo parcial. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Inge, un favorcito, ¿será que nos puede enviar más ejercicios para practicar de los temas avanzados? Si es posible con su solución para poder ver si estamos realizando bien los ejercicios y prepararnos más para el segundo parcial. Sí, para mí es muy difícil, jóvenes, porque hacer este trabajo en computadora demanda, un problemita me demanda 2 horas por lo menos, porque hay que hacer todo. Entonces estoy tomando el criterio de que por cada capítulo estoy poniendo 3 problemitas de aplicación que hablen de todo el capítulo, cosa de que no tengan ningún vacío, o sea, para entender el capítulo. ¿Ya? Entonces, con eso yo creo que es suficiente. Ahora, si tuviera usted o su compañero alguna pregunta en particular, escríbame en el tablón donde está mi cara y se puede hacer comentarios y me pregunta lo que usted quiere de cualquier problema y yo le voy a aclarar. ¿De acuerdo? Sí, un favorcito más, ¿algún libro que nos aconseje para la práctica? Mira, en realidad, lo mejor que pueden hacer en esta situación es agarrar el texto de mi materia, donde está prácticamente lo mismo, solamente que esto está un poquito mejorado, ¿ya? Y en cada capítulo hay como 10 problemas. Entonces, hagan por su propia cuenta y resuelvan. Cualquier libro que les pueda dar ahorita de los que tengo como bibliografía, ya los di en una oportunidad, siempre son más complicados porque no tienen el enfoque que yo le estoy dando a la materia. Es mucho más complicado y más, en algunos casos más profundo, y que rompen el propósito de querer aprender la materia, porque se entran en muchos detalles, coeficientes, factores, tablas y un montón de cosas que después ya uno está perdido. Entonces yo les recomiendo que sigan nomás mi texto, resuelvan los problemas, y quien resuelva los problemas de ese texto, pues ya está preparado, ¿ok? Pero si usted gusta, el libro de máquinas eléctricas de corriente continua de Kostenko, es una editorial MIR, ¿ya? Pero por ahí ese es el que en su gran mayoría de ahí he extractado este texto que ustedes tienen a la mano. Ingeniero, buenas tardes. Buenas Ingeniero, tardes. ¿del laboratorio cuándo va a subir? Dígame, el laboratorio ya ha terminado, ahora estamos calificando, las notas van a salir dentro de poco y les vamos a avisar sus notas, ¿ya? Los que son de mi grupo nomás, porque son como 25 nomás. Inge, y los que hemos ya aprobado las veces pasadas. Me van a avisar cuando yo les pida en el tablón una solicitud de que cuando tenga que calificar la teoría, cuando ya tenga mis notas de segundo parcial y examen final, les voy a pedir a todos aquellos que ya han aprobado la teoría para que me manden su información del laboratorio y me permita revisar, porque como son tantos, a veces semestres pasados, me es difícil. Entonces, para eso me tienen que ayudar ustedes a mandarme su nota de laboratorio, o por lo menos decirme en qué semestre han cursado y han aprobado. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer, pero más adelante. Primero sepan si han de aprobar la teoría. Está bien, Inge. Y una pregunta más. ¿El examen final cuándo sería, Inge? Desde el 5 de enero. A la semana siguiente.
Está bien, Inge, gracias. Bien, jóvenes, muchas gracias. Entonces, que lo pasen bien en esta situación tan difícil. No importa, hagan un esfuerzo, que tengan una noche buena, una buena Navidad, y del año nuevo olvídense porque es muy peligroso. Más vale perder un año nuevo que perder para toda la vida, ¿no es cierto? Mejor hay que cuidarse. Entonces, jóvenes, les agradezco por toda la atención que me han brindado y nos vamos a seguir contactando a través del tablón de nuestra materia de Classroom. Les deseo mucha suerte y nos vemos entonces en el examen segundo parcial. Gracias y hasta luego. Bien. Dime. Quería decirle, no es necesario que lo haga, bueno, para mí no sería necesario que lo haga en compu los ejercicios, Inge. Sería bueno que lo haga directo a mano y pasárnoslos así, Inge. Así se evitaría menos tiempo, Inge. Sí, tengo problemas también de megas. El problema es de que mi computadora ya no se planta. O sea, yo creo que con eso ya es suficiente. Tampoco no podría ya, no me da el cuero ya para hacer muchas cosas, ¿no? En realidad, con todo eso yo creo que ya es suficiente. Cualquier duda particular, escríbeme, ya hemos quedado así. Bien, muchas gracias. Bien, vamos abandonando entonces. Ingeniero, perdón, ¿podría subir la clase del 8 de diciembre al Classroom, por favor? ¿El video? Sí, el video, por favor. Ya, está bien. Si apenas termine la clase voy a revisar para que llegue todo. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Felices fiestas. Lo mismo te deseo a ti. Y a ti también, que te vaya muy bien.